Hola a todos. Es viernes 14 de noviembre de 2025 y nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman, se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Muy contento de estar contigo, Nima. Por favor, suscríbanse y denle al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Permítame empezar, embajador, con lo que está ocurriendo en el caso de Venezuela. Parece que los europeos tienen algunas diferencias en lo que respecta a América Latina. Y con la administración Trump, hemos sabido que el Reino Unido no está dispuesto a compartir información de inteligencia con Estados Unidos. Esto fue lo que dijo Marco Rubio en respuesta a la política europea. La Unión Europea puede determinar qué es el derecho internacional. Lo que ciertamente no puede determinar es cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por narcoterroristas criminales organizados en nuestro hemisferio, y el presidente está respondiendo en defensa de nuestro país. Me resulta interesante que todos esos países quieran que enviemos y suministremos, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa. Pero cuando Estados Unidos posiciona portaaviones en nuestro propio hemisferio donde vivimos, de alguna manera eso se convierte en un problema. Así que diría que Estados Unidos, y este presidente lo ha dejado muy claro, tiene como tarea proteger a Estados Unidos de las amenazas contra Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que está haciendo en esta operación. Embajador, ¿quién está atacando a Estados Unidos? Porque él habla de un ataque a Estados Unidos, como si Venezuela estuviera atacando. No, por supuesto que Venezuela no está atacando a Estados Unidos. En realidad, ha estado esencialmente bajo ataque por parte de Estados Unidos durante un cuarto de siglo, en un intento de derrocar primero a Hugo Chávez Frías y luego a su sucesor, Nicolás Maduro. Y por supuesto, la objeción europea es que esto constituye una grave violación del derecho internacional. Estos ataques contra pescadores, trabajadores y otras personas cuyos nombres ni siquiera conocemos, no se ha dado ninguna explicación para ellos. Sin embargo, creo que es muy significativo que el Reino Unido, que desde la Segunda Guerra Mundial ha sido un socio muy cercano de Estados Unidos en el intercambio de inteligencia en todo tipo de ámbitos, haya decidido ahora suspender el intercambio de inteligencia sobre el Caribe, es decir, sobre los movimientos en el Caribe. Y por supuesto, casi de inmediato el presidente Petro en Colombia también suspendió el intercambio de información sobre narcóticos con Estados Unidos. Creo que la declaración que hizo Marco Rubio demuestra que es muy leal a Donald Trump, pero no tiene ninguna relación con la realidad. Casi no hay pruebas de que el fentanilo provenga de Venezuela. Algo de cocaína sale de Venezuela, pero no va a Estados Unidos, sino a Europa y África, especialmente al África Occidental. Y bueno, quiero señalar algo aquí, porque creo que todo el esfuerzo de Estados Unidos en América Latina, en el sudeste asiático y en otros lugares por interrumpir el suministro de narcóticos es inútil. No puede funcionar. ¿Por qué? Si gasto $1 en productos químicos procedentes de China o de otro país para fabricar fentanilo, supongamos que soy un cartel mexicano, gasto $1 y lo que produzco vale $500 en las calles de Nueva York. Así que hay un beneficio de 500 veces al comprar el precursor. Creo que la cifra para la cocaína es de unas 300 veces. Eso es lo que gana el agricultor. Se produce algo de cocaína en Venezuela. Como dije, va a África Occidental y a Europa, no a Estados Unidos. Pero si un agricultor gana $1, el tipo que vende la mercancía en la calle en Nueva York gana 300. Con ese tipo de margen, ese tipo de beneficio, no hay absolutamente ninguna manera de interrumpir el suministro. La demanda existe, y mientras exista la demanda, la gente la abastecerá. Y por último, señalaría que solo hay 2 casos en la historia que yo sepa, Rostreim está que poner que se ponen en éxito a un premedicción.
has successfully ended an addiction problem. The first was the United States, actually, after our El primero fue Estados Unidos, en realidad, después de nuestra guerra civil, de 1861 a 1865. Muchos soldados que resultaron heridos en el campo de batalla se habían vuelto adictos a la morfina, que es el precursor de la heroína. En las décadas de 1870 y 1880, tuvimos una ola de criminalidad en Estados Unidos. Personas que intentaban alimentar su adicción robando cosas para revenderlas y así conseguir dinero para comprar drogas. Reunimos a todos los adictos y los obligamos a dejarlo de golpe, lo que significaba que tenían que parar de inmediato a pesar del dolor, el sufrimiento y en algunos casos la muerte que conllevaba el síndrome de abstinencia. También tomamos medidas muy enérgicas contra los traficantes, aquellos que vendían las drogas. El segundo caso fue China, donde a la población. En Escuadrinochen, unos 10 millones de chinos les han adicto al opio. 10 million Chinese were addicted to opium. Opium grown in British India or earlier. El opio se cultivaba en la India británica o anteriormente en Anatolia y Europa y se vendía en forma bruta como opio en el mercado chino. Los británicos fueron a la guerra con China para salvaguardar su derecho a vender drogas a los chinos, un ejemplo notable de moralidad invertida. En 1949, los chinos detuvieron a los 10 millones de adictos y los obligaron a dejarlo de golpe. Muchos murieron por el síndrome de abstinencia. También detuvieron a los traficantes, las personas que vendían la droga, y reprimieron a las bandas criminales que habían surgido para suministrar el opio. Así que ahora tenemos exactamente la misma situación. La demanda de drogas, especialmente de fentanilo, en Estados Unidos ha alimentado una explosión de cárteles de la droga en México. En México, grandes zonas, especialmente en el norte, están bajo el control de estas bandas criminales. Si se considera el beneficio de hasta 500 veces que se puede obtener con algo como el fentanilo, se entiende por qué estas bandas tienen el poder, los ingresos y el control sobre la sociedad mexicana que poseen. Pero la causa última de esto no es el hecho de que se pueda producir fentanilo, es la demanda de fentanilo en Estados Unidos. Muchos estadounidenses son adictos y muchos mueren por sobredosis de fentanilo. Y todo lo que está haciendo Donald Trump no va a detener esto. Así que la pregunta es, ¿por qué lo hace? Claramente el tema de las drogas es un pretexto. No existe tal cosa como un combatiente enemigo solo porque sea un narcoterrorista. Esta es una noción completamente ilegal. Lo que estamos haciendo constituye un acto de piratería según el derecho internacional. Entonces, ¿por qué lo hace? La respuesta se reduce realmente a dos cosas. Una es la justificación de política exterior. Si se logra derribar a Venezuela, se puede derrocar al régimen de Maduro. Y dado que ese régimen está estrechamente vinculado al régimen cubano, el sistema cubano también colapsará. Esa es la lógica. No estoy seguro de que sea correcta, pero esa es la justificación. Pero hay un asunto aún más importante aquí, y es que la administración Trump tiene una política muy anti-inmigrante. Vemos a ICE, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, violando los derechos constitucionales de todo tipo de personas en Estados Unidos, tanto ciudadanos como inmigrantes. Esto es muy impopular en muchos lugares, incluido el sur de Florida, de donde es Marco Rubio, y donde hay muchos migrantes latinoamericanos, algunos de Brasil, muchos de Venezuela, un gran número de Cuba, algunos de Nicaragua y otros de Centroamérica, Ecuador, Perú, Bolivia y así sucesivamente. Por lo tanto, para contrarrestar su impopularidad, está apelando al sentimiento antichavista, anticomunista y anticubano de la comunidad latina. Esta es una maniobra política arraigada en la política interna estadounidense, o al menos esa es mi opinión. Embajador, Maduro y su gobierno realmente quieren hablar con Estados Unidos y con la administración Trump para mejorar las cosas, para mejorar la relación, quizá.
pero parece que la administración Trump ha decidido que no hay manera de comunicarse con el gobierno de Venezuela. Y esto es lo que el propio Maduro dijo en un video que publicó CNN. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo de los Estados Unidos, presidente? Unirse por la paz del continente. No más guerras interminables, no más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán. ¿Tiene un mensaje para el presidente Trump? Sí, paz. Sí, sí, paz. Peace. Yes, peace. Literalmente no quiere ningún tipo de pelea o guerra, ningún tipo de conflicto con Estados Unidos. Bueno, sí, y creo que ya sabes, aquí hay toda una historia, por supuesto. Y por cierto, cuando hiciste la pregunta, o señalaste que los británicos han suspendido el intercambio de inteligencia con Estados Unidos sobre Venezuela y la cuenca del Caribe, debería haber recordado a tus oyentes que existe una larga historia de conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña por Venezuela. A finales del siglo XIX, Estados Unidos estuvo a punto de ir a la guerra con Gran Bretaña por la frontera entre Guyana y Venezuela, y por el intento británico, la intención británica, de intervenir militarmente en Venezuela para cobrar deudas en las que el gobierno venezolano había incurrido en impago. Y Estados Unidos advirtió firmemente a los británicos que si hacían eso estarían en guerra con Estados Unidos. Los británicos consideraron las implicaciones de ello, que en su opinión incluían la pérdida de Canadá. De nuevo, volvemos al señor Trump y su idea del 50º estado, supongo. Concluyeron que sería mucho mejor apaciguar a Estados Unidos que oponerse a él, y retiraron sus amenazas a Venezuela. Hay una larga historia detrás de esto. Creo que es justo decir que hay, unos 8 millones de refugiados venezolanos dispersos por todo el hemisferio occidental, algunos también en Europa, pero principalmente en Sudamérica. Algunos están en Nicaragua, al parecer bastante influyentes en el gobierno allí, aunque no de una buena manera. Y hay bandas venezolanas operando, por supuesto, eso es cierto. Pero hay 8 millones de refugiados venezolanos. ¿Y por qué son refugiados? En primer lugar, lo son porque Estados Unidos ha intentado hacer la vida en Venezuela miserable mediante sanciones y otras medidas contra el chavismo, el gobierno de Hugo Chávez Frías, y ahora contra Nicolás Maduro. Y en segundo lugar, porque el gobierno venezolano no ha sido muy competente. Esa combinación, la miseria de quienes no se han marchado, muchos de ellos muy descontentos, por estas dos razones, la hostilidad estadounidense y las operaciones de cambio de régimen, y un gobierno incompetente, es la razón por la que algunos venezolanos en realidad acogerían con agrado una intervención estadounidense. Creo que eso es muy imprudente por su parte. Sería una guerra devastadora. Pero Estados Unidos ha cometido muchos errores de cálculo con respecto a Venezuela. No hace tanto, durante la era de Kennedy en 1962, tuvo lugar la Bahía de Cochinos en Cuba. Pues bien, hubo un intento que se llamó la Bahía de Cochinitos en Venezuela, donde algunos veteranos estadounidenses patrocinados por la CIA, que habían estado entrenando a venezolanos para derrocar al gobierno, intentaron hacerlo y acabaron atados y mostrados en la televisión venezolana. Fue una gran vergüenza. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque algunas personas en Estados Unidos, y no creo que esto incluya a las agencias de inteligencia, sino a operativos independientes contrarios a Venezuela, creen que el pueblo venezolano está desesperado por derrocar al gobierno de Maduro. Y la razón por la que no puedes creer eso es, ante todo, que Venezuela tiene un ejército de 200,000 hombres leales a Maduro. En segundo lugar, ha armado a 4,5 millones de milicianos para resistir un ataque estadounidense. Tienen armas. Si quisieran derrocar a su gobierno, podrían hacerlo. Y al parecer,
por mucho que muchos de ellos puedan detestar a su gobierno, no están dispuestos a ser antipatriotas y derrocarlo. Así que, esta es una situación compleja. Lo que dijo Marco Rubio fue en realidad bastante ridículo y no entendió el punto. Los europeos son fieles al derecho internacional en este asunto. No les tengo mucho respeto en general, debido a su falta de cumplimiento del derecho internacional en cuestiones como el genocidio en Gaza o la consideración de un programa de paz para Ucrania. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que quieren destruir la democracia en Colombia. Y parece, embajador, que hay un sentimiento similar aquí en Brasil. La gente se siente amenazada por Estados Unidos, porque la administración Trump tiene una especie de odio hacia estos gobiernos de izquierda en Sudamérica, en América Latina. Pero, ¿hasta dónde pueden llegar? Es algo serio. ¿Cree usted que en su mente quieren ir más allá de Venezuela? Si tienen éxito allí, entonces quizá Cuba, quizá Colombia, luego Brasil. Una especie de ingeniería social para cambiar el rostro de América Latina. No creo que exista ningún plan que sea tan, bueno, no lo llamaría sofisticado, pero sí estratégico en su razonamiento. El hecho es que Estados Unidos históricamente, y en clara contradicción con nuestros propios valores como estadounidenses, hemos estado comprometidos con la democracia, al menos hasta hace poco, en nuestro propio país. Pero nos hemos sentido mucho más cómodos con dictadores y gobiernos militares en América Latina que con la democracia, porque la democracia inevitablemente afirma el nacionalismo, y eso genera fricciones con Estados Unidos. Así que sí, tenemos un historial de intervenciones. Pienso especialmente en la intervención chilena contra Salvador Allende. Pero en tu propio país, Brasil, también tenemos un historial de apoyo a gobiernos militares y regímenes antidemocráticos porque parecían más manipulables. Y en el trasfondo de todo esto está la doctrina Monroe, que tenía dos partes. Una era, Europa, mantente fuera del hemisferio occidental. Los países han tenido revoluciones, ahora son estados independientes y no deberíais intentar revertir eso. Así que Europa, mantente fuera de América. Pero también, Estados se mantente fuera de Europa, ese to grow. Por supuesto, a comienzo del siglo XX renovamos en los principios. Comenzamos una serie de intervenciones en el Caribe, principalmente, ya sabes, empezando con el Canal de Panamá, derrocando al gobierno colombiano en Panamá y creando un Panamá independiente, y luego toda una serie de intervenciones en México, la República Dominicana, Haití, Nicaragua y así sucesivamente. Y no funcionó. Franklin Roosevelt, FDR, por lo tanto, creo que en 1932, cuando fue elegido presidente, que la política que la llamó la política del buen vecino. La política del buen vecino tenía como objetivo mantener a los países fascistas de la época, Alemania y el Japón militarista, fuera de Sudamérica. Y por su plot era más complicado que eso. Hubo personas tanto en Brasil como en Perú, principalmente en Perú y Ecuador, japoneses en Perú y Ecuador, que fueron arrestados por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y encerrados en campos de concentración en el oeste del país. Y también hubo alemanes e italianos sacados de Brasil por la misma razón. Todo esto es muy complicado, pero la idea de que de algún modo Estados Unidos está siendo atacado forma parte del discurso de Trump. La inmigración se presenta supuestamente como un ataque. Aunque ahora parece haber reconocido que tenemos un déficit de talento en Estados Unidos y que necesitamos inmigración, algo que ha inquietado bastante a los seguidores de MAGA. Ellos pensaban que estaba en contra de la inmigración. Ahora resulta que está a favor de cierta inmigración, y no solo de personas africanas o blancas procedentes de Sudáfrica. Ha estado argumentando desde el principio que la inmigración es una forma de invasión.
Ahora sostiene que no subordinar a Venezuela significa que Estados Unidos es vulnerable a un ataque. Y en segundo plano, también está la cuestión del petróleo que él mismo ha mencionado. No creo que sea la motivación principal, pero Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, incluso más que Arabia Saudí. Y ya sabes, él se ha lamentado un poco. Bueno, podríamos haber derrocado al gobierno, pero no lo hicimos, y por eso no conseguimos todo ese petróleo, dijo. Así que creo que esto es complicado y francamente delirante en todos los sentidos. Embajador, cambiando de tema al conflicto en Ucrania, ¿cree que con el paso del tiempo, los europeos podrían cambiar de opinión sobre Zelensky y la causa de Ucrania? Porque ahora mismo, si uno observa los medios de comunicación principales, están completamente centrados en ello. Hablan de Zelensky, de la corrupción en Ucrania. No es algo nuevo. Lo hemos sabido desde siempre. No, creo que hay bastante división en Europa bajo la superficie. Y por eso se oye tanto hablar de los esfuerzos por inflar la amenaza rusa para Europa, porque quieren que la guerra continúe. Quieren luchar hasta el último ucraniano para perjudicar a los rusos. Por eso apoyan los ataques ucranianos dentro de Rusia, contra los cuales, por supuesto, Rusia está tomando represalias. Ucrania va a pasar el invierno sin suministro eléctrico en muchos lugares, sin calefacción. Mientras tanto, el ejército ucraniano ha tenido problemas constantes, pero ahora ha llegado a un punto realmente crítico. Se estima que entre el 40 y el 50% de los miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas son desertores o están ausentes sin permiso, AWOL. El número de bajas en el frente, más el número de deserciones, es mayor que el número de personas que pueden reunir y obligar a entrar en el ejército. Y ahora están reclutando gente a la fuerza sin ningún tipo de entrenamiento, lo que significa que probablemente mueran bastante rápido en el campo de batalla. Los rusos han llevado a cabo muy hábilmente una guerra de desgaste, siendo bastante cautelosos a la hora de arriesgar a sus propios soldados. Se ha publicado todo tipo de disparates en la prensa occidental, afirmando que las bajas rusas son enormes y que los ucranianos no tienen ninguna, pero la realidad es la contraria. Y además de eso está el último, no el primero ni mucho menos, pero sí el último escándalo de corrupción que involucra a personas del entorno inmediato de Zelensky y probablemente al propio Zelensky. Ya sabes, se ha repetido. No sé si lo recuerdas, pero hace un tiempo se publicaron varios documentos de Panamá sobre inversiones ilegales, y Zelensky figuraba de forma destacada entre los nombres de quienes utilizaban ese mecanismo para desviar dinero. Y sabemos que su madre tiene una villa en el Mar Rojo, y que él posee otras propiedades en el extranjero, y así sucesivamente. Así que le ha ido muy bien con la guerra, al igual que algunas de las personas de su entorno. Y sabes, sé por gente que ha intentado ayudar a Ucrania a adquirir armas o munición, que por lo general se les pedía crear una empresa pantalla en otro lugar, como en Chequia, Praga o Polonia, y canalizar el dinero a través de allí. El escándalo actual implica $100 millones, que básicamente fueron robados. No se hizo nada, no se ejecutó ninguno de los contratos. Así que este es un problema endémico. Siempre hemos sabido que Ucrania era tanto el gobierno más pobre como el más corrupto de Europa. Y es un milagro que la propaganda de los medios modernos haya conseguido mantener a los europeos apoyando el esfuerzo bélico ucraniano durante tanto tiempo. Pero se tiene la sensación de que, por supuesto, nadie sabe cuándo o si las Fuerzas Armadas de Ucrania colapsarán por completo, aunque están en proceso de hacerlo. Y no sé en qué momento se alcanza un punto de inflexión y Ucrania simplemente no puede mantener el campo de batalla. Acabamos de ver a Zelensky viajar al sureste de Ucrania, visitar el frente y salir diciendo, bueno, no tenemos suficientes hombres para mantener la línea. Y eso es cierto prácticamente en todos los ámbitos.
And that's true across the board, pretty much. Esto es lo que dijo Marco Rubio sobre las armas que se han enviado a Ucrania hasta ahora. Part of Russia's strategy is to Parte de la estrategia de Rusia consiste en intentar derrumbar la moral dentro de Ucrania y debilitar la voluntad de luchar. Por eso, ya sabes, hemos estado en conversaciones con ellos sobre armas defensivas para proteger su red eléctrica. Y sé que hemos mantenido conversaciones técnicas continuas sobre el equipo específico que necesitan. Pero, en última instancia, si ese equipo es destruido una semana después de ser instalado, eso sigue siendo un problema, y ese ha sido el patrón durante los últimos 2 o 3 años. problem, and that's been the history of the last 2 or 3 years. En los últimos 3 años. That's pretty realistic, actually. I mean, nothing Eso es bastante realista, en realidad. Quiero decir, nada de lo que han hecho Estados Unidos ni nadie más ha detenido el avance de los rusos ni la retirada de los ucranianos. Así que ya sabes, este avance ruso es lento y cauteloso. Pero la situación actual en el campo de batalla, según tengo entendido, es que las tropas ucranianas son tan pocas que hay grandes huecos entre ellas. Los rusos pueden infiltrar pequeños grupos en esos huecos y aparecer detrás de los ucranianos. Y los mejores soldados ucranianos, los que estaban bien entrenados según los estándares de la OTAN, están todos muertos. La gente que aparece ahora en el campo de batalla son chavales sin formación. people who are turning up on the battlefield are kids with no training. And so this is, not a... Y así esta es, ya sabes, una situación terrible. Y todo se reduce a ¿cuál era el propósito de esto desde el punto de vista estadounidense, desde el punto de vista británico y desde el de algunos otros en Europa? Era perjudicar a Rusia. Algunas personas incluso tenían un plan. Pensaban que si ejercían suficiente presión sobre Rusia, ésta se desintegraría en muchos países pequeños que podrían ser manipulados a voluntad. Eso no ha ocurrido. De hecho, en este momento, los ataques en el interior de Rusia, aunque están perjudicando a los rusos al reducir sus exportaciones de petróleo y gas y causar daños, están teniendo el efecto contrario al que se pretendía. En realidad, están uniendo a los rusos en torno a Vladimir Putin y su gobierno en defensa de la patria frente a un ataque. In defense of the motherland against an attack. And not just any old attack, an attack that is linked. Y no se trata de cualquier ataque, sino de uno que está vinculado, al menos en la mente rusa, y muchos estarían de acuerdo, con Stepan Bandera y los elementos ucranianos pronazis que se unieron a la invasión nazi de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, desde el punto de vista ruso, esto parece, por supuesto, la causa de todo. Pido disculpas por el ruido. Están reparando mi tejado y no puedo hacer nada respecto a los inmigrantes ilegales que lo están haciendo. Quiero decir, supongo que son inmigrantes ilegales, quizá no lo sean, pero hablan un español muy bueno, como he descubierto. En cualquier caso, el intento de paralizar a Rusia no ha tenido éxito. Ha paralizado a Ucrania, y básicamente hemos abusado de Ucrania. Los ucranianos, en su mayoría, no querían verse envueltos en esto. Ukrainians, for the most part, didn't want to get into this. They were manipulated and maneuvered, and Fueron manipulados y manejados. E incluso el señor Zelensky, digas lo que digas de él, cuando hizo su campaña para la presidencia de Ucrania, se presentó con una plataforma de paz. Dijo que iría a Moscú y haría la paz con Vladimir Putin. Dijo que aplicaría los acuerdos de Minsk, que habrían otorgado autonomía cultural y lingüística a los oblasts de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass. Y en 6 semanas fue chantajeado o presionado por ultranacionalistas ucranianos del oeste de Ucrania y por el MI6, la CIA, la National Endowment for Democracy y otros, y cambió de rumbo, volviéndose muy beligerante hacia Rusia. Y ha mantenido esa postura, pero creo que cada vez le resulta más difícil sostenerla. but I think it's becoming more and more difficult to sustain. Looking at the population of Ukraine, Observando la población de Ucrania, que ha pasado de unos 57 millones a aproximadamente 20 millones en la actualidad, ¿cómo ves la posibilidad de una radicalización de la población? Lo que ha ocurrido con Al-Qaeda e ISIS en Oriente Medio, ¿ves la posibilidad de que surja un problema de ese tipo en Europa,
algo que pueda escaparse del control de los europeos y los rusos y convertirse en un enorme problema de seguridad para la región. Bueno, cuando tienes una gran cantidad de refugiados de un país como Ucrania, muchos hombres jóvenes en edad de luchar se han arriesgado la vida para marcharse. Ha habido encuestas que muestran que menos de un tercio de los que se fueron volverían, incluso si se restableciera la democracia y se resolviera la corrupción. Han tomado la decisión de emigrar. No van a regresar a Ucrania. Así que, sean cuales sean las cifras, he oído repetidamente la de 20 millones. Veo la última estimación de los británicos que admiten a regañadientes que había 52 millones de ucranianos en el momento de la independencia y que ahora podría haber la mitad, unos 27 millones aproximadamente. No sé cuál es la cifra exacta, pero está muy claro que Ucrania se ha despoblado. Y ahora está despoblada. Quiero decir, 2,5 millones, quizá 3 millones de ucranianos huyeron a Rusia porque eran hablantes de ruso y buscaron seguridad allí. Otros 8 millones aproximadamente probablemente se fueron a otras partes de Europa, en total unos 11 millones. Y una enorme cantidad de personas han muerto. Ya sabes, en este tipo de guerra, incluso si los rusos han intentado sinceramente no causar bajas civiles innecesarias, inevitablemente las hay en gran número, además de las muertes, heridas y mutilaciones de soldados. Así que sabemos que hay una enorme cantidad de ucranianos que han quedado lisiados de por vida en el campo de batalla, y muchos, muchísimos más que han muerto. Donald Trump dice que cuando se trata de Asia Central, se trata de reconquistar el corazón continental. ¿Cómo lo ves tú? Realmente no sé qué está pasando en la administración Trump, porque cada vez que proponen algo, es algo nuevo. ¿Cuál es la razón detrás de este tipo de inversión en Asia Central? ¿Qué intentan hacer? Bueno, creo que hay varios factores en juego, realmente. En primer lugar, no es en absoluto cierto, como afirmó el presidente Trump, que las administraciones estadounidenses anteriores no prestaran atención a Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán y demás. Estos países de Asia Central, las repúblicas musulmanas independientes que surgieron de la Unión Soviética, fueron objeto de grandes esfuerzos por parte de Estados Unidos para establecer una presencia allí. ¿Por qué fue esto? Pues porque se trata de una región situada entre Rusia y China, y Estados Unidos consideró que debía competir geopolíticamente. Y mencionaste la teoría de Mackinder sobre el corazón de Eurasia. Quien controla esta región, de algún modo controla el mundo, lo cual me parece una fantasía. Pero en fin, esa teoría existe. Y por tanto, sin duda, el señor Trump es consciente de ello. Probablemente alguien le susurró que existía esta teoría y por eso la está siguiendo. Creo que la otra razón, por supuesto, son las tierras raras. Hay un esfuerzo frenético por parte de Occidente, Estados Unidos y algunos países europeos para desarrollar alternativas a China como fuente de tierras raras y para adquirir la capacidad de procesarlas, algo que los chinos básicamente monopolizan. Es decir, irónicamente, las tierras raras producidas en Estados Unidos, extraídas, por así decirlo, tienen que enviarse a China para su procesamiento porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero eso forma parte de todo esto. Y por supuesto, también hay un interés económico en la prosperidad de estos países. Algunos de ellos tienen petróleo. Kazajistán es particularmente rico en petróleo, al igual que Turkmenistán y Gaza. Y por último, creo que acabamos de tener esta reunión en Washington con el señor Trump y el señor Tokayev, el presidente de Kazajistán, quien fue abyectamente, dijo cosas sobre Donald Trump que me daría vergüenza decir sobre Dios, ¿sabes? Así que esto alimenta la vanidad del señor Trump. Y así Kazajistán supuestamente se unió a los acuerdos de Abraham.
No sé qué significa eso. Ya tenían relaciones diplomáticas con Israel. No están en guerra con Israel. Nunca lo han estado. Supongo que esto es solo un intento de agradar al señor Trump y tratar de conseguir más inversión estadounidense. Y si eres kazajo y estás entre China y Rusia, quieres que haya alguien más ahí que te ayude a mantener tu independencia. Porque, ya sabes, los rusos tienen una gran presencia. Hay una enorme población rusa en Kazajistán. Creo que alrededor del 40% de la población habla ruso. Y ahora, si eres kazajo, miras a Ucrania y la preocupación rusa por los hablantes de ruso allí y piensas, bueno, ¿y si también les preocupa la situación de los hablantes de ruso en Kazajistán? ¿Qué podría pasar y cómo nos defendemos? Así que buscas apoyo lejano frente a una amenaza cercana. Y luego, por supuesto, están los chinos, que no son una amenaza militar ni siquiera demográfica porque su población está disminuyendo, pero sí son una amenaza económica porque están tecnológicamente avanzados y son mejores capitalistas que los propios capitalistas. Cuando observamos estos países de Asia Central, están tan profundamente conectados con China y Rusia en términos de instituciones e infraestructuras. Si miras la OCS, los BRICS, incluso la iniciativa de la Franja y la Ruta, la Unión Económica Euroasiática, todos están vinculados, tan estrechamente conectados con esos dos países, Rusia y China. Creo que Estados Unidos puede encontrar cierto margen de cooperación con los países de la región, pero no puede dominar. No, absolutely not. It's too far away. No, absolutamente no. Está demasiado lejos. La influencia de otros es demasiado grande. No mencionaste dos fuentes de influencia muy importantes, quizá tres. Una es Turquía. Las empresas constructoras turcas y demás están por todas partes en Asia Central. Los camioneros iraníes, ya sabes, la gente que conduce camiones desde Irán, también están por todas partes. Y por último, culturalmente, todos estos países miran hacia la India. Les encantan las películas. Los filmes de Bollywood con sus cantos y bailes y demás con una música muy bonita. Así que este es un punto de encuentro, un terreno de mezcla para muchas culturas. Diré que no mencionaré qué país, pero cuando fui embajador en Arabia Saudí, la Unión Soviética se derrumbó y nacieron estos países. Algunos eran bastante inestables y querían dinero de Arabia Saudí, así que todos fueron allí con la mano extendida, ya sabes. Recuerdo a un líder de esa región que vino, y un amigo mío, el ministro de Estado en Arabia Saudí, fue asignado para acompañarlo, primero a la Meca, donde dio la vuelta a la Kaaba, y luego a Medina. En Medina, le pidieron que dirigiera la oración, y le dijo a mi amigo, no sé rezar, nunca aprendí. Pero yo soy un buen musulmán, tienes que ayudarme. Así que mi amigo le dio un curso rápido sobre cómo rezar y lo consiguió. Y luego estaban en el avión de Medina a Riad, y este tipo se inclinó y le preguntó a mi amigo, ¿cuál es la diferencia entre suní y chií? Esta es una región que pasó por un largo periodo, primero bajo el zar, bajo la Iglesia Ortodoxa rusa, que era antimusulmana, y luego bajo la Unión Soviética, que era oficialmente atea. Ahora están redescubriendo el Islam, y su Islam, francamente, tiene todo tipo de supersticiones. El tipo de cosas que Arabia Saudí intentó erradicar en el siglo XVIII, mujeres atando cintas a los arbustos para quedarse embarazadas, ese tipo de cosas. Así que es una región en transición. Algunos han abandonado el alfabeto cirílico en favor del alfabeto latino, que utiliza Turquía. Ninguno ha conservado la escritura árabe. Por supuesto, el farsi se escribe en alfabeto árabe, y lo mismo ocurre con el tayiko, aunque no en Tayikistán, sino en Xinjiang. Los kazajos, kirguises y tayikos de esa región utilizan todos la escritura árabe. En cualquier caso, es una región que ha sido dividida por el imperialismo y que ahora se está recuperando de ello. Es un escenario de competencia entre varias grandes potencias.
Europa también está muy implicada allí como actor independiente. Pero por supuesto, Europa no es muy eficaz porque está tan desunida e inconsistente en sus propósitos. Culturalmente, la gran influencia sigue siendo Moscú. Todo el mundo allí mira hacia ella. Están muy orientados hacia la Federación Rusa. Económicamente, cada vez están más orientados hacia China. Pero hay grandes compañías petroleras de Occidente y de Estados Unidos, así como explotaciones mineras y demás, que los vinculan a Occidente. La nueva primera ministra japonesa declaró recientemente que el uso de la fuerza por parte de China en torno a Taiwán podría desencadenar una respuesta militar de su gobierno. ¿Qué está ocurriendo en Japón y por qué sienten la necesidad de intervenir en lo que sucede con China? Porque China ha respondido: si os atrevéis a intervenir en Taiwán, vamos a responder. Sabes, aquí hay una historia muy complicada en juego. Después de la restauración Meiji en la década de 1860, cuando Japón fue abierto por el Comodoro Perry y se dio cuenta de que tenía que modernizarse, el primer lugar al que miró para expandirse fue Taiwán. En ese momento, Taiwán formaba parte de la provincia de Fujian en China. No era una provincia independiente. Los japoneses invadieron y desplazaron a los chinos de Taiwán en 1895. De 1895 a 1945 fue parte de Japón y la marina japonesa la administraba a diferencia de Corea, que estaba bajo el control del ejército japonés. Y la marina era mucho mejor en esa gestión. Durante los primeros 25 años aproximadamente, hubo una serie de insurrecciones y rebeliones, no solo por parte de los chinos en Taiwán, que habían estado allí desde el siglo XVI, sino también por parte de los aborígenes, los pueblos malayo-polinesios. Curiosamente, Taiwán es el punto de origen de los pueblos polinesios. Fue allí donde comenzó su largo viaje hacia Tahití, Hawái y otros lugares. Algunas de esas tribus fueron víctimas de genocidio por parte de los japoneses. Gasearon poblaciones enteras. Pero a comienzos de la década de 1930, Taiwán estaba bastante pacificado y los taiwaneses estaban en gran medida asimilados a Japón. Y así, mientras que los coreanos tuvieron una mala experiencia con el colonialismo japonés, al final, los taiwaneses tuvieron una buena experiencia. Los lazos humanos entre ambos son bastante estrechos. Muchos taiwaneses mayores hablan un japonés excelente. Y Japón, ya sabes, cuando mira a su alrededor en el vecindario, encuentra a mucha gente que odia a los japoneses por lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero Taiwán es la excepción. Así que aquí hay un elemento sentimental, pero también uno estratégico. Cuando los neerlandeses invadieron Japón y abrieron tres puertos en Japón que obligaron a los japoneses a abrir oportunidades comerciales, lo hicieron desde Taiwán, que ocupaban en ese momento. Por eso Japón tiene un interés estratégico en Taiwán. Japan has a strategic interest in Taiwan. It feels that if Taiwan is in hostile hands, Parece que si Taiwán cae en manos hostiles, esto supone una amenaza estratégica para Japón. Douglas MacArthur, que fue, por supuesto, el general estadounidense que administró Japón después de la Segunda Guerra Mundial, coincidía con los japoneses en este punto. Y por eso defendía apoyar a Chiang Kai-shek y a los restos del gobierno chino que huyeron a Taiwán. Así que históricamente es una cuestión muy compleja. Takaichi, la nueva primera ministra de Japón, es de derechas. Fue una discípula del primer ministro Abe, quien fue asesinado después de dejar el cargo. Ha mantenido una relación muy estrecha con Taiwán y evidentemente está utilizando la cuestión taiwanesa como herramienta política para aumentar el gasto en defensa de Japón. Y esto es otra historia completamente distinta, porque Japón se está cubriendo las espaldas. Depende de Estados Unidos, pero no quiere ser tan dependiente. Por eso está duplicando su presupuesto de defensa y ahora ha comenzado a exportar armas.
Hay mucho armamento japonés que va a lugares como Filipinas y Vietnam, dirigido contra China. Japón y China son rivales, y por eso está ocurriendo esto. Se puede entender por qué los chinos, que perdieron quizá entre 25 y 35 millones de personas en su guerra de 14 años contra la invasión japonesa, sentirían con fuerza que el intento de Japón de recuperar Taiwán, en efecto, después de haberla perdido en 1945, supone una amenaza para China. Y también aquí, diría, sin querer extenderme demasiado, hay mucha historia. Pero en 1944, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró ante el Congreso sobre Taiwán, diciendo que si se ocupaba Taiwán, se podía controlar toda la costa china. Y dijeron que, si imaginas una isla frente a Carolina del Sur, podrías controlar todo desde Maine hasta el Golfo de México, ahora rebautizado como el Golfo de América, por supuesto. Así que desde el punto de vista chino, una presencia militar estadounidense o japonesa en Taiwán representa una gran amenaza. Y de hecho, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial iniciaron sus ataques contra Filipinas, Hong Kong e Indochina desde Taiwán. Lo llamaban un portaaviones insumergible. Esa fue su expresión, que más tarde adoptaron los Estados Unidos. Por tanto, este es un asunto muy delicado entre China y Japón. Y la primera ministra Takaichi no parece dispuesta a respetar la sutileza de esta cuestión que sus predecesores habían logrado establecer. Embajador, antes de terminar, quiero mencionar lo que dijo Netanyahu sobre la independencia de Israel respecto a Estados Unidos. Dijo, no necesitamos soldados estadounidenses, estamos bien, libramos nuestras propias batallas. Y esto fue lo que dijo. Israel no pide a otros que luchen por nosotros. Israel es el único aliado estadounidense en el mundo que dice, no necesitamos botas sobre el terreno, no necesitamos que soldados estadounidenses luchen en tierra por Israel o alrededor de Israel. Estamos bien, libramos nuestras propias batallas. Pero al hacerlo, también servimos a importantes intereses estadounidenses, como impedir que países que gritan «Muerte a América» tengan bombas nucleares que lanzar contra Estados Unidos. Sí. Como si Israel estuviera impidiendo ataques contra Estados Unidos. Bueno, esto es propaganda sionista estándar y lo ha sido durante mucho tiempo. El hecho es que en gran medida es mejor que los estadounidenses no hayan estado luchando junto a los israelíes, porque basta con mirar lo que ha ocurrido en Gaza, donde nos hemos visto implicados en la comisión de un genocidio. Su tesis de que, de algún modo, Israel impide que Irán desarrolle armas nucleares es absurda. La única razón por la que Irán desarrollaría armas nucleares es por la amenaza que Israel representa para él. Así que eso es un disparate. Y llamar a Israel un aliado de Estados Unidos es una muestra de desfachatez por parte de los israelíes. No tienen ninguna obligación con los Estados Unidos. No hacen absolutamente nada por los Estados Unidos. Nosotros, los estadounidenses, pasamos todo nuestro tiempo en la ONU defendiéndolos frente al derecho internacional y la opinión global que los condenan, y les damos mucho dinero y les damos armas. Y ahora están exigiendo aún más dinero, al parecer. Quieren un acuerdo de 10 años para enormes transferencias de fondos. ¿Para qué? No le aporta ningún beneficio a los Estados Unidos. Solo provoca que, convierte a los enemigos de Israel en nuestros enemigos, y eso no es sensato. No mete el dinero de los contribuyentes. No, quiero decir, las transferencias a Israel, las transferencias oficiales son enormes, ya sabes, casi $4,000 millones al año. Pero las transferencias de emergencia son muchas veces mayores, dado que Israel está ahora en guerra con todos, los palestinos, los sirios, los libaneses, los yemeníes, Irán y en cierta medida Turquía. Pero más allá de eso, el lobby israelí, el lobby sionista,
En Estados Unidos ha incorporado a nuestra legislación fiscal todo tipo de disposiciones. Por ejemplo, si dono dinero a una organización benéfica estadounidense, digamos la Cruz Roja o algo así, puedo deducir esa cantidad de mis ingresos a efectos fiscales. No se puede hacer eso con una organización benéfica extranjera, excepto con Israel. You can't do that for a foreign charity except for Israel. You can give money to build settlements in Israel and take it. Puedes donar dinero para construir asentamientos en Israel y obtener una deducción fiscal. Así que esto es mucho más amplio que las transferencias oficiales, y no es algo nuevo. La única innovación de la administración Trump es que es absolutamente sin disimulo prioritaria hacia Israel en lugar de hacia Estados Unidos. Esa es su principal diferencia. Pero siempre hemos priorizado a Israel, no a Estados Unidos, en nuestras políticas de Oriente Medio. Netanyahu es, por supuesto, un político muy elocuente y eficaz. Creció en Filadelfia, puede hablar como un estadounidense y sabe qué botones pulsar cuando lo hace. En fin, lo que acaba de decir es propaganda. What he said just now is propaganda. Mi, z archivos USA estáis celos. Y su nombre recibes accepting. Well, we're going to see those files. Bueno, vamos a ver esos archivos. Son voluminosos. Hay mucho diálogo obviamente disfrazado en ellos, correos electrónicos y demás. Pero cada vez se está revelando más sobre las conexiones de Epstein con el Mossad, sobre la penetración de la élite estadounidense a través de su tráfico de mujeres y niñas jóvenes, esta red de pederastas que creó para chantajear a la gente. Claramente Donald Trump es uno de ellos. Y ahora Donald Trump acaba de hacer algo muy típico del difunto Roy Cohn, que era, ya sabes, la mano derecha de McCarthy. Cuando lo atacan, él contraataca. Así que dijo, exijo que el Congreso investigue a todos los demócratas de la lista. En otras palabras, no me investiguéis a mí, investigad a otro. Todo esto es muy totalmente repugnante, en realidad. This is all it's totally disgusting, actually. Sí, muchas gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Sorry. Perdón por todas las lecciones de historia. It was amazing. Fue increíble. Todos estamos aprendiendo y disfrutando. Enjoy. Keep well, Nima. Thank you, Ambassador. You too. Cuídate, Shenima. Gracias, embajador. Igualmente.